que dice, pero ¿cómo es posible que Yone Belarra y Yolanda Díaz no hayan salido ya? O sea, no hoy, ayer, antes de ayer, a anunciar un acuerdo. La respuesta yo creo que hay que darla y cualquier ciudadano la puede apreciar. Uno de los problemas que tiene el espacio político de Unidas Podemos es de tipo territorial. Hay 3 territorios donde hay 3 fuerzas políticas que están diciendo abiertamente, con Podemos no, Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Allí hay 3 partidos de ámbito territorial, madrileño, valenciano y catalán, que dicen aquí nosotros solos. Claro, mientras eso sea así, mientras haya quien dice yo por mí mismo puedo y no necesito a nadie más, creo que es muy complicado. O sea, por traducir, Más Madrid, Compromís y los comunes están vetando la presencia de gente de Podemos en puestos de salida en esas comunidades. No es que estén vetando la presencia de gente de Podemos en puestos de salida, es que están diciendo que van solos. Algunos portavoces de Más Madrid, algunos de sus referentes intelectuales, hoy han escrito artículos diciendo no queremos confluir con Podemos. Artículo de don Santiago Albarrico en Diario Público. El apoyo a Podemos mengua irreversiblemente en medio de un creciente y acérrimo rechazo general. La marca está dañada para siempre y solo puede hacer daño a quien se aproxime a ella. No tiene futuro, ya nunca será capaz de interpelar a una mayoría social. Los líderes de Podemos han convertido en enemigos a cualesquiera que no pensara como ellos. Su victimismo, su soberbia, su actitud regañona, su sectarismo creciente en pugnas bizantinas que la gente normal no comprende, los disparos indiscriminados desde posiciones de gobierno contra periodistas, jueces y tuiteros, por no hablar de su falta de autocrítica, han convertido a Podemos en un comodín de Vox y del PP y en una molestia para la izquierda. Lo ideal sería, digámoslo claramente, que Montero, Belarra, Echenique siguieran el camino que les ha señalado Garzón e Iglesias hiciera un voto de disciplina mediático y subterráneo hasta después del 13J, y que todos ellos pidieran el voto para sumar. Deben comprender que su tiempo ha pasado. Y en el caso de los comunes, entienden que Cataluña es un territorio en el que solamente existen ellos. Yo creo que eso es no entender lo que ha sido, entre otras cosas, el voto dual de muchos ciudadanos independentistas que en unas elecciones generales pueden simpatizar con lo que representa Podem y Podemos y no tanto con lo que representan los comunes, y creo que esto hay que naturalizarlo. Estas fuerzas políticas tienen todo el derecho a decir yo no quiero confluir con nadie, este territorio es mío, soy la única organización de la izquierda aquí. Yo creo que eso no es realista y sobre todo pierde de vista que en un momento de excepcionalidad como el que estamos viviendo, creo que nadie debería asumir esa posición de absoluta autosuficiencia y que debería haber acuerdo en esos 3 territorios. Mónica García y Baldoví, 2 de los señalados por Iglesias, le acusan de mentir. El señor Iglesias mintió, claramente. Más Madrid no ha vetado a ningún partido, no entiendo muy bien cuál es la intención, más allá de intentar hacer daño al acuerdo, ¿no? Rotundamente no. A mí me sorprende que el señor Pablo Iglesias sepa el contenido de las negociaciones que estamos manteniendo. Nunca hemos vetado a nadie, con total discreción, que es como se negocia, sin clavarle el dedo en el ojo a nadie. Oigan, pues es que el señor Baldoví lleva siendo cargo público pues desde que algunos éramos menores de edad. Alguna persona de Podemos no ayuda a que haya esta tranquilidad a la hora de negociar. El señor Iglesias mintió, claramente. Yo quiero desmentirlo. Más Madrid no ha vetado a ningún partido, ¿no? Cuando se reunió la ejecutiva estos días, hubo un consenso generalizado con que debían integrarse en Sumar. De hecho, las declaraciones de Pablo Iglesias en la cadena SER, diciendo algo que es mentira, tienen que ver con que han perdido el relato interno también. Es decir, que el consenso generalizado en Podemos, en la ejecutiva de Podemos, era que había que integrarse en Sumar. Y como han visto que han perdido una cúpula esclerotizada que existe en Podemos todavía, ha perdido el relato interno hasta en su propio partido, lo que concluyeron es que había que sacarlo fuera, echando la culpa a otros partidos, acusándoles de algo que no ha ocurrido. Es decir, lo que dijo Pablo Iglesias diciendo que tanto Compromís como Más Madrid, como los comunes, habían dicho literalmente con Podemos no, eso no ha ocurrido, eso es mentira. Y el problema está en que la mayoría de Podemos, como ha dicho por ejemplo ahora el Consejo Ciudadano de Extremadura, o como deja caer también Alejandra Jacinto en una entrada en su blog que ha publicado ahora mismo, es
que tienen que integrarse en un acuerdo de unidad. Es decir, eso es el consenso generalizado. Otro que tampoco forma parte de las negociaciones, el número 2 en las listas de Rita Maestre en Madrid, añadió más leña al fuego. Imponer a Irene Montero y Ione Belarra, las ministras peor valoradas del gobierno, es un error de Pablo Iglesias que pone en peligro la construcción de una alternativa de progreso. Es tiempo de generosidad y altura de miras. Garzón marcó el camino. Y para ahondar más en la batalla, Iglesias le contestó: estimado Félix, cuando te eligieron la primera vez concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Belarra y Montero no habían nacido aún. ¿Hablar de qué? ¿De puestos en las listas o de programa y propuestas? ¿De igual a igual con todas las formaciones que pretenden concurrir en el movimiento Sumar? ¿O todavía pretende Podemos arrogarse algún protagonismo en este sentido? La respuesta parece bastante clara. El liderazgo es de Díaz y además de trabajar por la unidad como ella decida, este liderazgo le otorga el derecho a equivocarse. Por su parte, quienes quieran acompañarla tienen la responsabilidad y el deber de ayudarla y estar con ella. El deber de acatar y, si es posible y no se suma, el deber de callarse o marcharse, porque la alternativa es la ultraderecha y el mensaje de los votantes de izquierdas ha sido clarísimo este 28 de mayo. O se unen o nos quedamos en casa. Si el problema hubiera sido la democracia interna, yo he estado muy cerca de Pablo Iglesias y del equipo con el que Pablo Iglesias ha dirigido Podemos durante mucho tiempo. Si el problema hubiera sido la democracia interna, la hubiéramos practicado y la hubiéramos ejercido en algún momento y no lo hacíamos. Pablo Iglesias, desde que dimitió, no ha parado de decirle a Yolanda Díaz lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y con quién lo tiene que hacer. Y si alguien te dice lo que tienes que hacer, cuándo, cómo, dónde y con quién, ese alguien es tu jefe. Tanto cuando hablamos de unidad, en realidad imponemos un marco que es totalmente deformante. Va a haber unidad, incluso si no está Podemos, que cada vez más está reducida a una pequeña camarilla con un privilegio mediático importante y que va en contra, digamos, de las prácticas de diálogo, de acuerdo y de ejercicio de la representación institucional del resto de las fuerzas que conforman ese espacio. Incluso si no está una fuerza que hoy por hoy es minoritaria y decadente, como es Podemos, que tiene una representación ínfima dentro de ese espacio. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. Disidentes, y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Disidentes también. Queda muy poco, yo creo que pase lo que pase, no van a conseguir una unidad creíble, se les va a notar mucho si llegan finalmente a ese acuerdo, que yo ahora mismo no lo tengo claro, que no lo querían y eso es desilusionante para la izquierda, que es ese bloque tiene ese problema fundamentalmente ahora esta campaña, que está desmovilizada, desilusionada, y creo que tendrían que ver también qué es lo que queda de Podemos, porque cuando se habla del acuerdo entre Sumar y Podemos, como vimos en la presentación de la candidatura oficial de Yolanda Díaz, había mucha gente de antigua, de Podemos, incluso ex fundadores, cofundadores de Podemos, incluso ex amigos de Podemos estaban ahí. Lo que queda fuera ahora es un poco el núcleo duro, que no irradiador, de Podemos y claro, reducir todo eso a 4 nombres con lo que se juegan, que como hemos visto en las encuestas es mucho, porque aunque Podemos por sí solo fuera a tener pocos escaños, sí que es capaz de hacer mucho daño por el sistema electoral al bloque de la izquierda, quitándole muchos escaños en algunas circunscripciones. Creo que deberían respirar y pensar si hay que reducir todo a 4 nombres o no. Cuando Juan Carlos Monedero hace este tuit es claramente que hay un momento político en el que Podemos ha decidido que su jerarquía de prioridades implica que lo primero es su partido. Y ojo, es legítimo. Yo lo he visto más veces. Hay más personas, más organizaciones que les ha pasado esto, que priorizan los intereses de su partido frente a los intereses del país. Antonio. Es legítimo, pero la gente ha de saberlo y ha de elegir. El Frente Popular de Judea. Disidentes. ¿Qué? El Frente Popular de Judea, disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros. ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rex? Ahí está. ¡Disidentes!